Este título de la conferencia República versus Jesuita, la experiencia de Curía, pretende ser un adelanto de una investigación que estoy realizando por encargo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Curía, que no son otros que los alumnos que pertenecían al Colegio de San José de Valladolid y que durante los años de la Segunda República, a partir del año 1932 y tras la disolución de la Compañía de Jesús, tuvieron que salir o decidieron trasladar el Colegio de San José a un espacio adecuado para el desarrollo de una pedagogía diferente. En este caso va a ser en unos balnearios portugueses que estaban vacíos durante la época del invierno y que durante el verano tenían sus propios turistas. Allí, primero en Entre Dos Ríos y después en Curía, es donde el Colegio de San José va a permanecer desde el final del curso 31-32, primero en Entre Dos Ríos y después 32-33 hasta el 35-36 en Curía, cerca de Coimbra y de Aveiro y del antiguo desierto de los carmelitas de Busaco. Pero finalmente la Constitución se aprueba en el 31 y el 24 de enero del 32 el ministro de Justicia, Álvaro de Albornoz, decreta la disolución de la compañía y la incautación de todos sus bienes. Es decir, ahí no solamente ustedes tienen que dejar sus obras educativas o sus obras pastorales o sus obras asistenciales de la noche a la mañana, sino que además ustedes se les se les incautan los bienes y el curso queda interrumpido. El curso 31-32. Bien, vamos a pasar un poco por encima de lo que son los acontecimientos más puntuales. Hay algunos que los propios protagonistas, que propios profesores, como un jesuita, gran investigador en Valladolid, el padre Luis Fernández Martín, me relató de forma muy detallada cómo fue aquella expulsión física del propio colegio, cómo se presentó el gobernador civil, etcétera, etcétera, cómo algunos antiguos alumnos defendieron el edificio en los días previos. Las otras órdenes religiosas tenían los mismos temores, Hay algunas que optaron por algunas medidas pues un tanto curiosas. Por ejemplo, el Colegio de Lourdes, con los hermanos de La Salle, lo que hicieron es cambiar a todos los hermanos de un sitio, de un colegio a otro colegio, y entonces el Colegio de La Salle de Bilbao, no se llamaba La Salle, Santiago Apóstol de Bilbao, vinieron aquí todos los hermanos y los hermanos que habían en Lourdes les llevaron a Bilbao. Pero fíjense ustedes, una comunidad de 60 solteros vestidos con trajes que no se habían vestido desde que habían vestido la sotana, bueno, pues daban el cante totalmente. O sea, eso era una ficción, bueno, pues para que no hubiesen los problemas. Pero los jesuitas eran los que concitaban dentro de esa mitología, un poco porque la historia de la opinión sobre la Compañía de Jesús es incluso tan abundante como la historia de los acontecimientos. Es decir, una persona se puede dedicar solamente a la historia de la opinión, positiva o negativa, leyenda rosa, leyenda negra, que han generado los jesuitas, porque va a tener materia a lo largo de todos los siglos en los que han existido. Bueno, hubo reacciones en la prensa, además de las reacciones en el propio Parlamento, hubo reacciones. Alguien también vinculado a este Ateneo, director del norte de Castilla, que había sido enemigo de la dictadura de Primo de Rivera, como es Francisco de Cossío, y en un periódico tan poco conservador como era El Sol en aquellos momentos, pues el 14 de febrero de 1932, Francisco de Cossío, que era también a la vez director del Museo Provincial de Bellas Artes de Valladolid, dice que para él es plenamente compatible las ideas liberales como las suyas con una educación que él había recibido con la propia Compañía de Jesús, y que además la Segunda República podía consolidarse perfectamente sin necesidad de disolver a esta orden religiosa. El texto de ese artículo no me importa leérselo en algunas de sus fragmentos. La disolución de la Compañía de Jesús, dice Francisco de Cossío, en España, representa el desvanecimiento de un mito.
Los jesuitas tenían no poco de sombras, proyectaban al menos grandes sombras y así se han desvanecido con un breve maletín en la mano, es decir, en cuanto se han ido los grandes conspiradores. Sin ruido, sin conmociones, ciudadanos del mundo, acostumbrados a estas migraciones circunstanciales, lo que les decía antes, no habían deshecho las maletas, a este despliegue de fuerzas, dejando sus tesoros en poder del Estado, esto un poco lo dice con un doble sentido, y no muy preocupados de dejarlos. En los tiempos de Mendizábal, continúa Cossío, se hablaba de las manos muertas. Se creó entonces una bella palabra cargada de doctrina, la palabra desamortización. Confesemos que esta palabra sonaba mejor que la moderna de incautación. Incautación por no decir confiscación. Y en este caso, dejando a un lado las ideologías con un puro criterio liberal, ¿puede decirse que el Estado se incauta de estos bienes sin otra razón que la de ser vagos los poseedores? Se podrá tachar a los jesuitas de grandes defectos y aún de evidentes excesos, pero no ciertamente de no ser trabajadores. Y eso es lo más doloroso para un espíritu liberal, el incautarse del trabajo de 4.000 hombres que han trabajado sin jornal y sin jornada. Se hablará de las herencias, de las captaciones, de las sugestiones, de las bodas concertadas sobre la base de proteger económicamente a los amigos, mas todo esto apenas representa nada frente al esfuerzo individual y colectivo de estos hombres, de la mañana a la noche, cada uno con su afán y su tarea, poniendo en la empresa el mayor entusiasmo y la voluntad. ¿Equivocados? He aquí un tema que no debe interesar al liberalismo. Lo interesante es que estos hombres han trabajado y se ven hoy desposeídos del producto de su trabajo y no es aplicable el caso de las manos muertas. Quizás habría que hablar aquí de las manos vivas. No será el único artículo, habrá otros artículos en distintos periódicos, algunos artículos incluso que se consideraban como atentatorios contra la legalidad de la República. Pero, ¿qué hicieron los jesuitas? Pues los jesuitas intentaron salvar muchas de las cosas que tenía el colegio, desde los libros, imágenes, etcétera, etcétera. Ahí había todo un grupo de familias que no solamente acogieron a jesuitas en sus casas, sino que también acogieron algunos de sus bienes. La biblioteca, por ejemplo, que era de gran valor, o la imagen de la Virgen de su capilla, que estuvo escondida en la granja Conchita. Inicialmente los jesuitas quisieron poner en marcha una serie de estrategias, por las estrategias habituales de supervivencia, que ya las tenían ensayadísimas, como ya les digo, porque no habían hecho otra cosa en el siglo XIX que hacer y deshacer maletas. Entonces pusieron en marcha las denominadas academias más o menos clandestinas en distintas casas para poder dar clase en esas academias a sus alumnos. Lo cierto es que el gobernador civil en aquellos momentos descubrió esas academias en las distintas casas y bueno, pues fueron cerradas la mayoría de ellas. Solamente sobrevivieron las regentadas por los hermanos, que luego hablaremos de ellos de nuevo, Sobrón y Zubeldía. Entonces fue cuando consideraron que era necesario trasladar el colegio a otros lugares, Es trasladar el colegio pues, a un país diferente, a Portugal, cercano, donde los alumnos pudiesen viajar, sus padres pudiesen viajar a verlos. ¿Y dónde podrían establecerse esos colegios? Pues esos colegios podrían establecerse en establecimientos veraniegos, el concepto del verano, también otra cosa que tendré que tratar en esta obra que estoy escribiendo, ¿no? Cómo había nacido desde finales del siglo XIX el concepto del veraneo y además unido a, bueno, claro, por supuesto, a clases privilegiadas económicamente y unido a también la salud, el cuidado de la salud del cuerpo, y ahí van a aparecer los distintos balnearios preciosos, todos estilos modernistas, que van a construirse en Portugal, pero que tenían un problema: tenían gente en verano, pero estaban vacíos en invierno, Todavía los alemanes, los holandeses, los italianos no venían a España en aquellos momentos o en aquellos destinos turísticos. Y entonces el padre Antonio Encinas, aquí va a haber una serie de hombres, el padre Antonio Encinas, el padre Fernández Cid, van a ser los hombres fundamentales para todo este proceso. Piensen ustedes que esto no se
no se trasladaba a un colegio de la noche a la mañana, no venían los ángeles para venir y trasladar la infraestructura de un sitio a otro. Había que buscarlo, y además eso se les podía estar ocurriendo a otros colegios de jesuitas en otros lugares, como por ejemplo el de Vigo, que también fue un colegio muy dinámico en este sentido. Y entonces encontraron en primer lugar un escenario, un balneario, un conjunto de hoteles en Entre dos Ríos, en la confluencia de los ríos Támega y Douro, a 40 kilómetros de Oporto y a 174 en ferrocarril desde la frontera española de la Fregueneda. No solamente se establecería allí unos 100 alumnos aproximadamente del Colegio de San José de Valladolid, sino que también se iban a establecer estudiantes teólogos de Comillas, estudiantes filósofos que procedían del Carrión de los Condes en Palencia, donde también tenían una casa en Carrión de los Condes, en el antiguo monasterio de San Zoilo, y entonces allí iban a establecer un lugar de reunión de distintas obras de la Compañía de Jesús. Por supuesto, la disolución, la incautación de bienes no suponía que los jesuitas eliminasen la infraestructura de provinciales, etcétera, etcétera, dentro de España. Había muchos jesuitas dentro de España. Yo he podido entrevistar a personas, a familias vallisoletanas, que tuvieron a jesuitas en sus casas durante todo el periodo de la Segunda República. Fue pues todo un trámite el conseguir los alquileres de esos hoteles. En este caso, en Entre dos Ríos eran, pues como les digo, un conjunto de pequeños hotelitos. Llegaron de una manera un tanto precipitada durante ese curso 31-32, pero ahí es cuando ya apareció la necesidad de que esos colegios tenían que seguir un proceso, una forma de enseñanza totalmente diferente. Esos alumnos estaban en plena naturaleza. Y además había una serie de coordenadas de libertad, de confianza, de familiaridad que tenían que poner en marcha. En ese sentido, tanto el rector, el antiguo rector del Colegio de San José de Valladolid, el padre Antonio Encinas, como el que había sido prefecto, Antonio Fernández Cid, fueron un poco los almas pensantes de todo este cambio. Lo que se pretendía era crear en los alumnos hábitos morales y de conducta, como ocurría aquí en Valladolid, pero si aquí era en medio de un colegio en una ciudad, allí era en medio, como les digo, de la naturaleza. Aislados de su familia, es verdad, pero poniendo en marcha una libertad relativa que podía disfrutar el adolescente, más cercano a lo que era el mundo, necesario para que el joven se acostumbrase a gobernarse por sí mismo, a usar de su libertad sin la coacción de la prohibición, del aislamiento y de lo obligatorio. Además, pues existían una serie de elementos, las motivaciones que estaban muy presentes también en todo ese proceso pedagógico de la Compañía de Jesús. Esa libertad relativa les iba a permitir enfrentarse en un futuro a un mundo universitario totalmente diferente a lo que eran los colegios. También iba a existir un mayor contacto entre profesores y estudiantes, vivían ambos dos lejos de la patria, comían juntos en los días de fiesta, había un gran espacio para la música, había mucho espacio para el deporte. Tampoco los colegios en Valladolid eran ajenos al deporte. Los años 20 estaban llenos de demostraciones deportivas, tanto más en el Lourdes que en el San José entonces. Pero aquí, fíjense, vamos a ver luego fotos, era al aire libre, aprovechando los paseos del parque, practicando la bicicleta, el tenis y sobre todo lo que era, como siempre, el deporte rey, ya en aquellos momentos, el fútbol. Ya en la fiesta de San José del año 32 se celebró una velada
recordando, pues como no, la situación de España. No estaban ajenos a la situación de España. Piensen que ellos ya tenían noticia que el Colegio de San José de Valladolid se había convertido en el Instituto de Segunda Enseñanza Francisco Giner de los Ríos, y que casi en esa conversión del edificio había un elemento que molestaba, y esa era la figura de San José en la fachada. La quisieron quitar, pero en eso es muy curioso. El Banco Hipotecario detuvo el poder quitar la imagen de San José en la fachada del antiguo colegio, ya entonces Instituto Giner de los Ríos, porque consideraba que era una obra de arte y que quitaba valor al propio edificio sobre el que pesaba una fuerte hipoteca. La primera visita de los padres de los alumnos se produjo en la Pascua de Resurrección del año 32. Piensen que no se llegaba, si ahora se llega por autovías en 3 horas y media, 4 horas, entonces costaba mucho más llegar a esos lugares. Y además fueron unos días esos de Pascua de Resurrección del año 32, pues en los cuales padres e hijos pudieron incluso, aprovechando la infraestructura hotelera, pues compartir espacios, habitaciones, etcétera, etcétera, y disfrutar del aire libre. Fueron 4 meses para terminar ese curso 31-32, como les insisto, porque era necesario que esos alumnos viniesen a Valladolid para examinarse ante los catedráticos del único instituto que existía entonces, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, lo que es el Instituto Zorrilla, que tenía una trayectoria de catedráticos de instituto ejemplar. De eso ya hemos hablado en otras ocasiones. Bien, pues se acaba ese curso, como habían podido, y el padre Antonio Encinas se da cuenta que Entre Os Ríos no es suficiente, que lo que ha planificado para 100 alumnos pues puede ser planificado para muchos más. Es verdad que en aquel verano se produce un intento de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo, la célebre Sanjurjada, desde Portugal, en el año 32. No recuerdo exactamente ahora la fecha, julio-agosto del año 32. Cuando están el padre Antonio Encinas pensando en un nuevo lugar para establecerse. Y ese nuevo lugar va a ser Curía, que se encontraba entre las localidades de Aveiro y de Coimbra, muy cerca del antiguo monasterio de Busaco y palacio de Busaco, y cercano también a la playa de Figueira da Foz. Bueno, pues yo no sé si el padre Antonio Encinas y el padre Fernández Cid tuvieron en sus manos este folleto que tienen ustedes proyectado en la pantalla. Este es un folleto de los años 20 en los que, en portugués, donde anuncia esos edificios, esos hoteles para ir a reponerse de la salud. Bueno, pues le pude encontrar, curiosamente, en un anticuario, en un librero de viejo. Ahí tiene la portada, ahí tiene más o menos la ubicación. Creo que se puede ver la ubicación, a ver si se lo puedo indicar. No se ve en la pantalla. Sería... Curía está aquí tienen la frontera, ahí tienen Oporto, por aquí estaba Entre Os Ríos, Oporto, Aveiro, Coimbra, Curía y Busaco y Figueira. Esa es la localización. Esto mismo que lo pensaron los jesuitas lo estaban pensando otros colegios. El Colegio de Lourdes también pensó en poderse trasladar. Lo que ocurre es que los hermanos de la Salle no fueron disueltos como la Compañía de Jesús, pudieron disimular. Ahí tienen, esto ya les digo, este es un folleto de los años 20, Estancia dos Artríticos, es decir, para artríticos, centro de turismo, zona de jogos, etcétera, etcétera. Ahí tienen, ese es el edificio central donde se estableció el Colegio de San José a partir del curso 32-33. Aberto todo o ano. Sí, pero no tenían gente en invierno y entonces lo alquilaron
a los jesuitas. Ahí tienen el Hotel Palacio de Busaco, próximo, donde hacían distintas excursiones. Ahí también tienen otros edificios, los jardines. Era un lugar verdaderamente paradisíaco. El lago, con distintas... la estación termal, la capilla, aunque luego ellos buscaron otra capilla. En la parte de abajo, sobre todo, quédense con esa imagen de... Ese es el gran jardín que está enfrente del gran edificio que han visto antes. Esto también los alrededores, indicasaves, ahí tienen los alrededores. Eso de arriba es Busaco, que es como, era un antiguo desierto carmelitano, como pasa aquí con las Batuecas. Ahí tienen el interior de estos balnearios, muy estilo Art Deco, modernista, la playa, y bueno, pues luego esto de los folletos turísticos, no piensen que es un invento de ahora, o sea, ahí ven ustedes perfectísimamente cómo está todo inventado. Luego podremos ver alguna cosa más. Bien, pues ahí es donde llegaron los jesuitas en el año 32-33 con sus alumnos que cada vez se iban incrementando, porque no solamente desde Valladolid, sino desde otros muchos lugares, el padre Antonio Encinas recibía solicitudes para matricular y para enviar allí a los alumnos. Por ejemplo, en el curso 35-36, el último, pues los alumnos eran 530 y entre ellos estaban 187 gallegos, 31 canarios, 20 asturianos, 34 santanderinos y el resto vallisoletanos. ¿Por qué había 187 gallegos? Porque en el último curso, 35-36, el Colegio Apóstol Santiago de Vigo se unió también a Curía y allí se trasladó el colegio. En los 3 años anteriores habían estado precisamente en los balnearios que ocuparon los jesuitas en los primeros meses. Como les decía, estaban muy pendientes de la situación española, la situación política española. Lo hemos visto antes en ese intento de golpe de Estado de General Sanjurjo del verano del 32, va a pasar con las elecciones de febrero del año 36, en las cuales vence el Frente Popular. En aquellos meses donde reciben distintas noticias, pues el colegio, es decir, en Curía se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y realizan una consagración con una imagen que actualmente podemos conocer. Era una imagen del Sagrado Corazón de Jesús joven, adolescente, que se encuentra en el centro del patio del claustro del actual Colegio de San José. La consagración típica, sabiendo, como saben ustedes, que los jesuitas habían sido de gran importancia para la expansión de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús ya en el siglo XVIII. El texto de la consagración, pues, con el típico ambiente del catolicismo en aquellos momentos, después de que el Papa Pío XI había creado la fiesta de Cristo Rey. En teoría, los únicos alumnos que no iban a volver a Curía después de junio del año 36 iban a ser los que culminaban el bachillerato, los que se iban a examinar, ya no solamente se examinaban en el Instituto de Valladolid, sino también en los institutos de Pontevedra, de Zamora, en algunos institutos más cercanos a la frontera. Pero el golpe del 18 de julio del 36 va a cambiar el curso de los acontecimientos, como luego veremos. Quiero volverles a insistir en que Curía no solamente es un exilio, un pasar, un entretenerse en un sitio muy bonito, muy ideal, que para aquellos adolescentes, pues, como les repito, no supuso ningún trauma, sino que Curía, sobre todo, es la culminación de un proyecto pedagógico diferente que podía estar en relación
con la filosofía de otros prestigiosos centros educativos de origen inglés, y que estos jesuitas, el padre Antonio Encinas, el padre Fernández Cid, el padre Enrique Herrera Oria, que va a escribir un libro sobre el colegio de Curía, sobre toda esta experiencia de Curía, hermano de Ángel Herrera Oria, pues podían conocer estas experiencias europeas. La libertad de Curía no era absoluta, aunque se encontraba delimitada. El silencio en el comedor no era sepulcral, no teniendo tampoco que escuchar lectura alguna de refectorio, como ocurría en otros internados. Los estudiantes elegían a sus propios compañeros de mesa. En el hermoso parque que rodeaba los hoteles, ya en Curía, los alumnos podían elegir los juegos a los que se querían dedicar y los compañeros a los que tenían que recurrir. Los paseos no eran tampoco obligatorios, pero se impulsaba la realización de excursiones en grupo, algunas de ellas en bicicletas y siendo acompañados de algunos padres y hermanos de la compañía. Las habitaciones no eran individuales y se permitía entrar brevemente en los cuartos de los otros, aunque no en hoteles diferentes a los que cada uno vivía, porque los distintos niveles estaban repartidos por los diferentes hoteles. Gestos como la apertura de una carpeta o la recogida de un papel del suelo se permitía en la sala de estudios de los pequeños sin solicitar licencia previa. De esta manera existía un régimen de libertad moderado por una vida espiritual previamente asumida, eso no se eliminó absolutamente nada, sobre todo en los alumnos mayores. Esto va a llevar a que los teóricos de este método, que dentro de la Compañía de Jesús también va a tener sus propios opositores, pues escriban de esta manera: la educación debe recaer sobre la voluntad libre. Suprimir la libertad sería suprimir el objeto de la educación y hacerla imposible. Colegio donde se mira la libertad como un mal será un cuartel, un invernadero con plantas de estufa, pero no un centro educativo donde se forjen voluntades fuertes. La educación mira el porvenir, consiste en habituar a los alumnos a elegir bien. Educar es entrenar para vencer obstáculos, dar fuerzas y valor para salvarlos. Yo creo que esto último, se lo repito, porque es de libro, es algo que debía presidir cualquier ley de educación. La educación mira el porvenir, consiste en habituar a los alumnos a elegir bien, educar es entrenar para vencer obstáculos, dar fuerzas y valor para salvarlos. Esa vida libre no suponía el abandono de la lucha contra lo que se decía entonces, con el lenguaje de aquellos momentos, contra la inmoralidad, que se podía plasmar en conversaciones inconvenientes, en chistes maliciosos, como se decía, en los llamados vicios. Va a haber ejercicios espirituales, por supuesto, va a haber tiempos fuertes como el tiempo de Cuaresma, va a haber ejercitadores, va a haber exámenes de conciencia, va a haber meditación, va a haber una capilla, va a haber Eucaristía, va a haber confesión, va a haber comunión. Todo eso no estará exento de este colegio. Va a haber congregaciones marianas. Los jesuitas ya eran maestros en todo esto. Va a haber juntas directivas en las congregaciones marianas, y junto a esas congregaciones marianas van a aparecer una especie de grupo, que luego veremos alguna foto, que nos recordaría un poco a los scouts, los exploradores se les llama. Bueno, pues también con ese deseo que estaba presente, por otra parte, en el texto legislativo de la Compañía de Jesús del siglo XVI, que es la Ratio Studiorum, la razón de los estudios, cómo los estudiantes salían de sus colegios, aquí mucho más vigilados, para encontrarse con la naturaleza. Lo que pasa es que, claro, aquí van a encontrarse con la naturaleza pues con las distintas riberas que tenían los colegios en aquel siglo XVI y XVII, o la casa de campo del Colegio de los Ingleses en Portillo, pero esto era, como luego han podido comprobar ya, esto era un paraíso. Las habitaciones no eran las habitaciones típicas de un internado, eran habitaciones llenas de luz, donde también se realizaban distintos festivales, donde, les insisto, existía, por ejemplo, en Curía, 3 campos de fútbol, 3 de tenis, 6 de básquet, 2 de patinaje, 1 de croquet, 3 mesas de billar, 2 de ping-pong, una pista de 1,5 kilómetros para bicicletas, largos paseos entre los árboles.
El padre Antonio Encinas decía: la vida intensamente vivida es fuente de intenso gozo. El lago disponía de 1 kilómetro por 30 metros de ancho, con 12 barcas utilizadas para remar, disponía de piscina de natación, gimnasio, tiro al blanco, jabalina. Bueno, además, algunos de los adelantos de la época, ¿no? El gramófono para la música, la existencia de 2 radios, altavoces desde los cuales emitir música que se pudiese escuchar en el parque del internado y en el colegio. Y tampoco se olvidaba pues todo el mundo del esfuerzo, de la exigencia que estaba presente en la pedagogía jesuítica, Encinas y Fernández Cid no rompieron con algunas de las líneas fundamentales de la pedagogía de la Compañía de Jesús, de la pedagogía clásica. Por otra parte, existía conciencia en Curía que la educación que allí se impartía estaba destinada a una futura clase dirigente, que se debía aplicar en la construcción de una nueva sociedad, en la construcción de una nueva España. Esto es algo que parece evidente, que aquellas personas que se habían sido exiliadas o se habían exiliado de España, que no podían ejercer su trabajo en España, pues quisiesen construir una sociedad diferente. Y por eso la formación tenía que tener un carácter eminentemente práctico. Por ejemplo, los alumnos de ética, analizaron puntos de la Constitución española de 1931, les debatieron, que resultaban contrarios a sus juicios, según sus criterios, con el derecho natural. Desarrollaron debates, por ejemplo, sobre el socialismo. Esta misma orientación práctica la tenían las academias, en las que se integraban los alumnos más aventajados de cada uno de los cursos, donde se desarrollaban trabajos de redacción y exposición de disciplinas como la apologética, la cultura religiosa o las cuestiones sociales. En las academias se trató sobre la escuela laica. Era el gran debate de aquella república, que creó tantísimos colegios también, que supuso también muchos cambios para la educación, pero que tuvo también elementos de gran debate, como era la ley de congregaciones, que afectaba a la presencia y a los trabajos en la enseñanza de las órdenes religiosas. Se debatió sobre las elecciones, se debatió sobre la libertad de enseñanza, se debatió sobre el evolucionismo, sobre el origen del hombre, sobre las leyes de Mendel, sobre los niños entre los soviets, sobre lo que ha hecho la Iglesia por los obreros. Pensemos que la Compañía de Jesús tenía una trayectoria enorme dentro de su línea social, la Casa Social Católica en Valladolid, etcétera, etcétera. Les hablaba anteriormente del grupo de los exploradores, de las excursiones que realizaban y, bueno, pues también de las notas. Esto se traducía en notas. Pues los resultados en los exámenes oficiales fueron realmente exitosos. Era curioso, yo estudié un poco también la trayectoria del Colegio de Lourdes en Valladolid, existía miedo hacia los exámenes de los catedráticos, cuando los catedráticos de instituto en aquellos momentos eran personalidades intelectuales de primer orden. Además habían tenido unas oposiciones, tanto en el siglo XIX como en el XX, Macías Picabea, José Muro, habían sido catedráticos de instituto. Eran unas personalidades intelectuales y además luego también, en muchos casos, muy comprometidas, como no podía ser de otra manera, con los cambios que estaba propiciando la República. Bueno, pues parecía que existía temor hacia esos exámenes, pensando que estos eran niños que venían o alumnos que venían de colegios de religiosos. Pues fíjense, tenemos datos. En el conjunto de los que se examinarán en el curso 35-36, de todas las asignaturas, o sea, aquí van a haber un número muy abultado de notas, pues tenemos 50 matrículas de honor, 223 sobresalientes, 412 notables y 987 aprobados. Eran unos resultados muy positivos, muy positivos. Y también el colegio en Curía, pues
reproducía también el ámbito político de los católicos en la España de la República. Es decir, aquí se fraguaron las milicias de cada uno de los partidos posteriores de Requetés, Acción Popular, Renovación Española, Falange, etcétera, etcétera. Algo que la desviación era casi inevitable, ¿Y en Valladolid qué ocurría? Pues en Valladolid sobrevivían algunos jesuitas, incluso el hermano Sobrón tenía un colegio para los niños más pequeños durante todo este tiempo. El colegio se llamaba Hernán Cortés, también conocido como el del Arco Ladrillo, por encontrarse cercano a este monumento en un pequeño chalet de la carretera de Madrid. Después, en tiempos de posguerra, allí se estableció el colegio de la sección femenina de la Falange. Él no se llamaba hermano Sobrón, sino que era don Teótimo, y él mismo lo cuenta con mucha gracia. Dice, al principio, indica el jesuita, me cantaban la Internacional, pues sabían que yo era jesuita, pero luego nos hicimos amigos y formábamos todos como una gran familia, Las cosas cambiarán para casi todos en julio del año 36. Mientras que colegios como el de Vigo no pudo volver inmediatamente, el de San José, después del golpe de julio del 36, sí que en parte pudo volver a su antiguo establecimiento para el curso 36-37. No piensen, no tengan idea de que los jesuitas en la llamada zona nacional, o en manos de los militares golpistas, o como lo quieran ustedes llamar, no piensen para nada que los jesuitas fueron restablecidos ipso facto. Para eso un hombre como Fernández Cid se tuvo que presentar en Burgos, tuvo que presentarse con sus dotes de buen negociador, y consiguió que una parte del colegio de San José pudiese ser utilizada para fines educativos. ¿Y el resto, pensarán ustedes? Pues el resto tenía funciones gubernamentales y tenía también funciones sanitarias, como estaban en otros muchos lugares donde había funciones de hospitales en otros colegios. Entonces, aquí en Valladolid sí que se produce el restablecimiento, de hecho, de la Compañía de Jesús, pero habrá que esperar al año 39 para el restablecimiento de derecho del conjunto de la Compañía de Jesús, y que en este caso fueran devueltas la incautación de los bienes, los antiguos bienes, que más o menos hay estudios sobre este tema, no voy a entrar aquí en matices, más o menos se van a devolver a los jesuitas. Hay una diferencia. Miren, cuando Carlos III les expulsa en el siglo XVIII, los jesuitas, que no hablasen mal de Carlos III, recibían una pensión compensatoria, pero sus bienes fueron incautados y casi nunca volvieron ya los jesuitas a sus lugares, salvo matices. También podríamos matizar y podríamos hablar de este tema. Con la Segunda República Española se incautan los bienes, no reciben pensión, pero después, cuando se vuelve a restablecer por el gobierno del general Franco, sí que van a ser devueltos muchos de esos bienes. Pero, como les digo, el regreso va a ser muy difícil. Los años de la guerra en el Colegio de San José es complicado dar clase. El número de alumnos va a aumentar de forma clara. En abril del 39 hay ya 680 estudiantes y terminaron el curso 709, de los cuales 348 eran internos. Pero ustedes pueden pensar, bueno, entonces, ¿qué fue Curía? Curía fue un paréntesis que, obligado, aquello de que no hay mal que por bien no venga, donde, bueno, pues hubo una renovación pedagógica, y qué suerte los que pudieron estudiar en Curía. Bueno, pues el padre Encinas, el padre Fernández Cid, el padre Ginés Recio, otros tantos jesuitas que colaboraron, el padre Carlos Susayán, Luis Fernández Martín, etcétera, etcétera, intentaron muchas de las cosas cambiarlas en la nueva
educación, incluso intentaron trasladar el Colegio de San José a las afueras de Valladolid, a una finca a las afueras de la ciudad, en la carretera del Pinar, propiedad del que era presidente de la Diputación Provincial, Eusebio Rodríguez Vila. Cuando ya se encontraban las cosas prácticamente terminadas de negociar, fue cuando llegó una carta, un fax entonces, no ni un correo electrónico porque no les había, pero llegó una carta del general desde Roma. El general tiene un apellido impronunciable, Ledoyowski, ese era el propósito general de la Compañía de Jesús, donde no daba permiso para vender las propiedades que iban a vender los jesuitas en Valladolid para construir el nuevo colegio, un colegio más en la naturaleza, donde los alumnos pudiesen estar en contacto en la naturaleza y no en el centro histórico de Valladolid. Por otra parte, sí que habrá otras iniciativas que nos pueden hacer pensar que el espíritu de Curía, aparte de sus alumnos, no murió del todo. El padre Fernández Cid puso en marcha una realidad educativa bien diferente, como era el actual Colegio Cristo Rey, y que puede pensar que fue también una desembocadura más de esas energías que se concentraron, que se desarrollaron durante el exilio de estos jesuitas. Creo que, al margen de cualquier ideología política, valientes, que no permanecieron detenidos ante una situación adversa. Les voy a enseñar, para terminar, lo que era un catálogo de los alumnos de Curía. Estas cosas, hay cosas que en los jesuitas no cambiarán, ahora, cuando estoy yo preparando el pregón de Medina de Río Seco de Semana Santa, cuando Miguel de Unamuno visita en el año 32 las procesiones de Medina de Río Seco, que por cierto es el único lugar donde salieron, porque en otros lugares la República prohibió esas manifestaciones de religiosidad popular, en Río Seco sí que salieron, pues bueno, son los de Río Seco. Bueno, pues Unamuno dijo aquello: los pasos pasan y los mozos los llevan consigo. Y da igual que haya monarquía, república, revuelta. Bueno, pues en estas cosas los jesuitas da igual que haya monarquía, república, revuelta, exilio, disolución, lo que sea. Fíjense cómo era un catálogo de la Compañía de Jesús, casi pues como hoy se siguen haciendo, Catálogo, Colegio de San José y del Apóstol Santiago, porque era la advocación del Colegio de Vigo. Ahí tienen a todos los alumnos reunidos del Colegio de Curía. Grupo general, no están todos, dice el Papa en aquellos momentos, Pío XI. La distribución ordinaria: levantarse 7:30, estudio a las 8, misa a las 9, desayuno 9:30, clase primera, recreo, clase de merienda, tal, rosario. Las divisiones: prefecto de la congregación, Juan Lamamié de Clairac, hijo del diputado que defendió en las Cortes la existencia de la Compañía de Jesús, y hoy todavía, gracias a Dios, en la residencia de los jesuitas en Salamanca. Es una de las personas que tiene más ilusión en todas estas investigaciones. Ya un poco me recuerda su relación a la que tenía el Papa con Miguel Ángel, y entraba en la Capilla Sixtina y le decía: ¿cómo va el techo de la Capilla Sixtina? Pues ya acabaré, santidad, ya acabaré. Pues a mí me llama de vez en cuando, yo le tengo que decir: ya acabaré, padre, ya acabaré. Bueno, ahí tienen los prefectos, el colegio, hotel de lujo en verano, sería casa de estudios durante el curso para los mayores. Ahí tienen grupos de sexto, ejemplo de todos. Los exploradores católicos desfilan marciales ante el Palas bajo arcos de rosas. El grupo de quinto, el grupo de cuarto, los edificios. El grupo de tercero, otro de los edificios. El grupo de segundo, no todos están quietos. El Hotel Boavista. El grupo de primero, se sienten felices. El jardín del Palas, hermoso jardín que en primavera tiene más rosas que hojas. Los colegiales a veces juegan, a veces meditan en silencio. La clase preparatoria, los benjamines de la casa. Los demás edificios, el comedor.
más edificios, las estaciones termales, las clases de matemáticas en pleno trabajo, el océano, uno de los hoteles, la capilla, más jardines, vegetación tropical, la Alameda, la gruta. Todo esto estaba presente, como les digo, en la guía del año 35-36, el último de los cursos de los alumnos en Curía. Les repito, aquellos niños de 90 años que tienen hoy, cuando yo les he ido preguntando cuáles son los recuerdos que tienen con respecto a Curía, nunca me lo ponen como un trauma, para nada, sino que ellos lo ven como una oportunidad que les dieron pues dos hombres como fueron el padre Antonio Encinas, ahí le tienen, que luego fue provincial, y el padre Fernández Cid. Pues nada más, esta es un poco la experiencia que yo les quería comunicar de este libro que se está haciendo, pero que ustedes han sido un poco un público primicia para poder escuchar estas investigaciones que siguen en curso.